Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos a contarles cosas que tienen que ver con el motor, cómo nos movemos, los rallies, el deporte en general del motor y alguna que otra barbaridad de las que hacemos en carretera cuando salimos y que la podemos contar de momento, pero a lo mejor algún día no podemos. Y naturalmente para ello contamos como siempre con Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿sabes que va a haber una cosa divertida en Cuntis, no? La tercera carrera de rolos de palla. Si es tan divertida como la del año pasado, hay que ir a verla, pero vamos. Vamos a preguntarle al que la organiza. Damián Cortés, de Escudería Cuntis Vila Termal. Moi bo día. Moi bo día, que tal? Como estamos? A ver, que tendes preparado desta volta, Damián? Bueno, pues temos preparado que preparamos máis veces, a carreira de rolos de Erbaseca, como decía o amigo Julio. Nada, un divertimento para, digamos que recollemos un pouco o guante, porque en Cuntis xa sabes que temos así un rollo bastante loco, pois o que fixemos é recoller un pouco o guante que deixou fai moitos anos a Asociación Río Gallo cando facía a carreira de camas. Sí. Había unha carreira de camas que a xente poñía as rodas a unha cama e tirábase por unha costa abaixo. Eso era moi divertido, pero pois por H, por B ou polo que fora, deixouse de facer, entonces como quedou aí un hueco, gracias á imaginación de Pepe Mieres, que dixo, e se facemos unha carreira de rolos de Erbaseca? Tú estás loco, tal. Bueno, pois estarei loco, pero podíamola facer. E fixémola. Entonces, bueno, pois o que fixemos a partir dese momento foi unha carreira onde a xente se ten que enfrontar por equipos, 24 equipos, por certo, é unha inscripción limitada. Xa vos deixo caer agora mesmo, que temos 23 equipos, a inscripción acabase hoxe ás 8 da tarde, e deixo bloquear por si vos animades. Aí na emisora... Xa non estou en edad, Damián. Bueno, pero Julio é un tipo fuerte. Eso sí. Agora hai que botarlle peito, Hai que botarlle humor, porque non é tanto a cuestión de forza como máis cuestión de maña e de querer pasalo ben. Os equipos teñen que ser mixtos, de persoas maiores de 18 anos, persoas maiores de 18 anos, mixtos, 2 homes, unha muller ou 2 mulleres, un home, aí cada can que escolla como queira. Imos a tríos. Claro. Entonces, bueno, aí eu sei que aí na emisora está Sandra Fares, entre volos dous, xa, pois mira, xa tendes 3, non? Xa podía de... Si Ignacio, polo que sea, pois porque se sinte maior ou polo que sea, non quere vir, pois recordo que tiñades outra compañera. Damián, desgraciadamente non é que me sinta, é que son. Non digas eso, non digas eso. Bueno, pois nada, o que hai que facer, nada, insisto, queda unha plaza nada máis, que eu supoño que se cubrirá en breve, porque de feito xa me dixeron que había 2 ou 3 equipos chamando, que lles faltaba unha persoa, o primeiro que a encontre é o que primeiro se escribe. Vale, porque... Que premios dades? Home, que premios damos? Temos 1.200 euros en metálico. Jesús. Que entregamos no momento, Nada de cheques, de cosas do ayuntamiento xa cobrarás, no. Pum, os cartos no momento. Por qué? Porque se ves a facer un esforzo a Cuntis, a mellor hai xente que vende de Vigo, desde a Coruña, non ten por que vir outro día a maiores a cobrar, non? Ganou, leva os cartos e punto, como ten que ser. E bueno, isto tamén é gracias aos nosos patrocinadores, que empezamos con 2 patrocinadores e temos 10. Se me deixades, a mí gustaría falar deles. Fala, que para eso están. Claro, os patrocinadores queremos que se sepan que son. Claro, os principales son Traballos Agrícolas Puente, que é a persona encargada en facer os rolos, que ademais é super espectacular cando ven con ese tractor enorme, que parece un mastodonte cargado de rolos de Erbaseca, eso é espectacular. Bueno, pois, Traballos Agrícolas Puente, Carpintería Mucarce, unha das mellores carpinterías de toda a comarca, está tamén Carnicería Carlos, que tamén nos botou a man, NA Fotógrafos, que é o encargado de cedernos as imaxes para que podamos facer o vídeo promocional da carreira. Tamén temos a Protección Civil de Cuntis, o Concello de Cuntis, que é o principal patrocinador, a Diputación de Pontevedra, o home do saco, que diredes vos? E quen é o home do saco? Pois, de entrada, para min, é a empresa que mellor ten o nome mellor posto de toda Galicia.
porque o home do saco é unha empresa de contenedores de escombro. Ah, que chulo. Bien, é da Estrada. Este ano entra como patrocinador e ademais aporta 2 contenedores estancos que imos encher de espuma ou de auga. Ainda non o temos decidido, pero bueno, algo faremos con eles. Que máis patrocinadores me quedan por aí? Ahora mesmo, pues, a verdade que non me acordo, pero temos casi 10, se non me equivoco, 10 patrocinadores. Ferretería Mieres, Agrícola Mieres, bueno, temos a verdade que hai que agradecerlle porque sen eles todo isto do que falamos, igual que os rallies ou igual que a prova deportiva, se non hai quen poña os cartos encima da mesa, as cousas non se fan. Falando de rallies, Rally Mix. Claro, o Rally Mix que será para o mes de marzo, Sí. Posiblemente o segundo fin de semana do mes de marzo, pois fagamos o noso cuarto Rally Mix, e todo vai ben. Este ano temos aí apalabrado un piloto de renombre, a ver se por fin, aparte de Albert Llovera, o noso amigo Albert Llovera, Sí. que xa é o padriño da prova. Esta apuntouse xa non se desapunta. É un pedazo de pan. Sí. Albert Llovera é un pedazo de pan, é un crack. Ten moita paciencia con nós, a verdade é que sí. Pero bueno, intentaremos que veña el e intentaremos que veña un piloto moi conocido a nivel nacional e internacional. Que bueno, aí, vamos a intentar porque temos que darlle visibilidade ao noso Rally Mix para poder ter patrocinadores. Se non hai publicidade, non hai patrocinadores. Oiche, cada vez hai máis escuderías que se queren apuntar a este tipo de prueba, non? Sí, porque eu teño a miña teoría particular, que eu de rallies non entendo nin tal. Ni falta fai. Non, eu a meu publicidade. Pero eu creo que é por varios motivos. De entrada, organizar un Rally Mix é moito máis barato que organizar un rally. Claro. Segundo, o Rally Mix é un único tramo. O espectador non ten que desplazarse dun lugar a outro. Eu mesmo este pasado fin de semana fun velo Botafumeiro, fun velo meus compañeiros, como corrían e tal e cual, tuve que andar desplazándome, e eso que eran cerquiña todos, ollo, pero é un pouco máis incómodo para o espectador, non? E despois, que hai multitud de... Hai variedade nos formatos, hai carcross, hai UTVs, que son estos que van ao Dakar, hai prototipos, hai coches de tracción trasera, de propulsión, hai coches de tracción dianteira, quero dicir, hai máis variedade que nun rally. Claro. Desde o meu punto de vista é máis vistoso, porque ademais non hai só asfalto e hai terra, claro. O Rally Mix. Entón, eu creo que é a modalidade do futuro. Estalle costando arrancar, vai pouquinho a pouco, pero eu creo que se sigue mantendo os precios das inscripcións, se sigue mantendo os precios do que costa organizar un Rally Mix, que, digamos, é a modalidade máis barata que hai no Campeonato Gallego, a subida é máis cara xa, por exemplo, e o Rally é moito máis caro, eu creo que o Rally Mix vai ir para arriba, porque ademais tampouco os pilotos tampouco gastan monturas moi caras, porque como sufren na terra, bueno, pois entonces digamos que utilizar vehículos máis baratos é un pouco máis asequible, non? Digamos, bueno, é máis cómodo para o espectador, desde o meu punto de vista, insisto, e creo que é máis cómodo para organizacións e pilotos. Julio, fala un pouco, que estás moi calado. Yo escuchando a Damián. Yo sé que cuando está Damián al teléfono no se puede hablar. No, se deixamos falar nunha foja. No, se me deixades falar, acabas a batería do teléfono e os hijo. Pero bueno, pues volvendo á carreira de rolos, que eso, que temos algo moi chulo preparado para o día de mañá, a partir das 6 da tarde empezaremos. Os equipos terán que estar un poquinho antes, terán que estar ás 4:30. Por qué? Porque hai que collerlle o tacto ao rolo, porque os rolos pesan distinto dependendo da auga que teñan, ou claro, a palla leva auga. Sí, claro. Se está moi seca pesa pouco, pero se está algo húmeda o rolo xa pesa máis. Tamén queremos que collan contacto cos obstáculos para que vexan como son, por onde os teñen que atacar. Queremos que estén, sabes, que estén familiarizados co que teñen que facer, explicarlle ben o que teñen que facer para que despois non haxa problemas, porque ao final de todo isto é unha competición, aquí hai cartos, e sempre pode haber alguén que se enfade. Entón queremos que todo este moi claro, temos comisarios deportivos, temos director de carreira, o sea, digamos que trasladamos un pouco o espírito do Rally Mix a unha competición divertida, como é a carreira de rolos. Nunca tuvemos ningún problema con ningún equipo, esperamos non telo este ano, nin con equipos, nin con espectadores, que, por certo, vayamos todo o pueblo para que non haxa problemas. Temos 2 elevadores, imos a ter
temos medidas de seguridade, por si se escapa un rolo, sempre hai un calzo para poñer, sabes, para que non... O sea, temos todo moi mirado porque nos gusta, igual que o que facemos nos Rally Mix, pues trasladalo a carreira de rolos, que é unha competición lúdica, é divertida, pero bueno, que hai cartiñas polo medio tamén. Pois, señores ointes, xa ven, mañán en Cuntis... Cuntis, Pontevedra. Eso, a ver, para aquel que non o sepa, aquí a beiriña da estrada, cerca de Santiago. Sí. Carreira de rolos, terceiro ano xa, porque Damián Cortés meteuse entre os cornos que o ia facer, fixo en mala hora, por ahora ten a facer todos os anos. No se me meteu nos cornos a min, esta idea de Pepe Mieres. Aquí, cada pau que janta súa vez. Exactamente. Esta idea de Pepe Mieres. Damián, unha aperta moi grande, sorte mañán e que non hai feridos. Nada, non vai a dar nada. Nada, con rolos de palla non vai a ser, malo será. Unha aperta moi grande, Damián. Pero non me aclarache se ti ibas a notar ou non. Ti sabes lo que é o silencio. Sí, pois eso. Xa o dixo Albert Rivera. Albert Rivera. Eso é. Escuchan eso. Escucha el silencio. Unha aperta moi grande, Damián. Chao, bo día. Chao. Julio, qué divertido lo del... Tú fuiste el año pasado, ¿no? Sí, me lo pasé genial. Claro. Genial. Pero no, porque no tuviste que participar. No. Aparte les hacen siempre las pruebas que tienen que pasar, aparte de mover el rolo, el zigzag, les hacen algunas perrerías pequeñitas en algunas pruebas. La verdad es que te lo pasas genial. Yo, si no pasa nada raro, mañana estaré en Cuntis, eso lo tengo claro. Oye, antes de seguir, que si no, luego se nos olvida y la liamos, que hay ofertas de móvil ocasión en la avenida de Madrid 22 en Vigo. Los has visto, ¿no? Sí, los dos. A ver, Mitsubishi ASX de gasolina, completamente equipado, blanco, cambio manual. Es del año pasado, no, del 17, 2 años tiene. 1.600 centímetros cúbicos, 117 caballos, 12.990 euros. O sea, no llega a 13.000 y está nuevo, tiene 27.800 kilómetros. Y está impecable. Por dentro está literalmente nuevo. ¿Cómo es el SX es un tipo sub pequeño, sí, pero que está muy, muy bien, es súper amplio. Qué bien. Y hay otro Mitsubishi también, un ASX, pero de diésel esta vez, completamente equipado, blanco, manual, diciembre del 2011, este ya tiene más añitos, un 1.8 diésel de inyección con 115 caballos por 8.900 euros, está tirado. Está muy bien también. Lo que pasa es que con el tema este de la gasolina, sí, claro, claro. Está pues a muy buen precio para poder comprarlo. Está, pues ya te digo, están los dos coches, son iguales, parecen gemelos y están impolutos, o sea, impecables. Oye, ya empieza a haber ofertas también de GLP. Un San John Tivoli XLV GLP con una autonomía en GLP de 600 kilómetros y con un combinado de 1.300. Jesús, puedes ir y volver a Madrid con un solo depósito. Con un solo depósito, uno de GLP y uno de gasolina, vas y vienes. Además está nuevo a matricular. Sí. 17.400 euros. Etiqueta Eco, es un 1.600 de 128 caballos. Está en Detroit Móvil y... que es la matriz de móvil ocasión en la avenida de Madrid 122. Oye, qué barato, ¿no? Y lo probé. Me lo llevé yo a Santiago. Sí. Y no notas el cambio ni de GLP ni de gasolina, que hay mucha gente que dice, no, que si vas con GLP tienes menos potencia. En absoluto. No te enteras de nada. En absoluto. Yo fui todo el camino en GLP y hice un poquito de combinado. Y perfecto, no notas el cambio de gasolina a GLP ni viceversa, y el coche anda como una seda. Y aparte es grande, es un... Sí, el Tivoli XL. Sí, que eso tiene tamaño. Eso tiene tamaño. Bueno, pues venga, vamos al Rally Botafumeiro. ¿Qué pasó? Pues en el Botafumeiro volvió a ganar Víctor Senra y David Vázquez. Qué raro. Que sí. Ya tienen prácticamente sentenciado el gallego, porque faltan tres pruebas. Falta Orense Ribeira Sacra, falta San Froilán y falta el Rally de Mariña Lucense. Ya lo tienen prácticamente sentenciado. Muy mal se le tendrían que dar las cosas, o sea, no acabar ninguna de las pruebas y que Yago Camaño, que es el que va en segunda posición, las ganase todas. O sea, pero es muy, muy difícil que lo pierdan por tercera vez. Oye, al pobre Yago parece que lo ha mirado un tuerto, siempre le pasa algo. Sí, y Alberto Meira igual. O sea, están teniendo problemas. Eso también es un poco la suerte del campeón, la que está teniendo Víctor, ¿no? Sí. La que está diciendo es un pilotazo. Pero también tiene un poquito de suerte porque Meira y Camaño siempre han tenido problemas. En este rally, por ejemplo, Yago iba de primero, tuvo un pinchazo, le adelantó Senra y ya no hubo manera. Claro. Después pasó también, por ejemplo, a Meira, que tuvo problema con el embrague, que no fueron capaces de solucionarlo y tuvo que abandonar. Le pasó lo mismo más o menos en
en Rally Surdo Condado, le pasó también en Noya. O sea, que no están teniendo los resultados que deberían tener. Vale. Por eso también es un poco la suerte de Víctor. Pero bueno, no quita una cosa, no quita la otra. Hombre, Víctor, claro. como coja liderazgo, no lo suelta ni de broma. Oye, y aparte, el copiloto que lleva David Vázquez. Hombre, claro, que algo de eso entiende. Sí, un poquito. Oye, por cierto, tenía yo que preguntarte, porque hay bueno, digamos, malos entendidos. Acláranos un poco lo de las etiquetas eco, la azul, la eco, la C, la B, ¿eso qué es? Pues son las etiquetas para todos los coches que se matricularon a partir del año 2006. Pero es un mare magnum porque, oye, es una aliada. Mira, tenemos la cero emisiones, que es la azul, que es para todos los coches eléctricos híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros. Híbrido enchufable. Y después tenemos la categoría eco, que es para híbridos enchufables con menos de 40, de una autonomía de menos de 40, y para híbridos normales, es decir, el que va con motor de gasolina y con motor híbrido. Ya. Cualquier motor híbrido de los normales tiene una autonomía superior a lo que son los 40 kilómetros, porque no es cero emisiones, prácticamente. Después tienes la etiqueta la C, que es para todos los coches de gasolina matriculados a partir del 2006, y los diésel matriculados a partir del 2014, que las solicitas a tráfico para que te las envíen. Sí. Y después tenemos la B, que es la más, como se puede decir, contaminante, por decirlo de alguna manera, que es para turismos de gasolina matriculados a partir de enero del año 2000 y el diésel a partir del año 2006. Pero aquí es donde entra un poco, no sé cómo lo hicieron, porque desde luego a veces hacen las cosas sin pensar. Por ejemplo, en diciembre del 2005, la última matrícula que hubo fue DVB. Estamos hablando de un coche relativamente nuevo, en diésel. En Galicia, concretamente en Galicia, se vendían prácticamente el 80% de coches diésel. Un coche matriculado el 30 de diciembre del 2005 no puede tener etiqueta. Pero ese mismo coche matriculado el 2 de enero del 2006 sí tiene etiqueta. ¿Qué diferencia hay entre un coche y el otro? Pues que uno lo matricularon en diciembre y otro en enero. Y pusieron la nota de corte, pues ahí. Pero es que no sería mejor que lo hubiesen puesto por modelo o por tipo de coche. Claro, naturalmente. No, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso exige trabajo y trabajar es muy duro, muy pesado. Y, por ejemplo, todos los coches que estén matriculados antes del 2000 no puedes solicitar ninguna etiqueta. No, porque lo tienes que tirar. Sí, pero mira, por ejemplo, yo vi esta semana en Vigo un Aston Martin V12 de 500 caballos con la etiqueta C, con la verde. Sí. Ese coche echa muchísimo más CO2 a la atmósfera que un coche en buen estado del año 99. Sí, claro. Muchísimo más. Bueno, pues ese coche sí tiene etiqueta y el de 99 no puede llevar etiqueta. Bueno, son las cosas de la administración, que de vez en cuando, pues eso, meten la pata. Oye, por cierto, que habíamos hablado tú y yo un día, y ni tú ni yo creíamos, o nos parecía, a pesar de lo que diga la publicidad, que lo de los aditivos para la reducción de gases. No creíamos, yo sigo sin creer, pero tú parece que andas intentando cambiar de opinión. Yo lo dije siempre, lo de los aditivos, lo dije en el... Es un sacacuartos, vamos. Es sencillamente sacacuartos y rascarse los pies cuando tienes tos. Ya. Bueno, pues una empresa de Francia, un señor, director comercial que es de Gallego, nos sigue por las redes sociales, escucha este programa, me hizo un reto. Me dijo, mira, te voy a mandar un aditivo para que lo pruebes en tu coche. Y opines lo que es, la verdad, si es bueno y si es malo, es malo. O sea, si funciona o no funciona, en una palabra. Exactamente. Bueno, pues me mandó dos. Me mandó uno que me dijo, mira, este lo echas cuando estés el depósito prácticamente vacío y andas con él apretando un poquito el motor para limpiar. Y después otro que le echas 25 mililitros cada vez que llenes el depósito. Pues no es que sea la panacea, pero mi coche ha bajado el consumo, emite menos gases y tengo más fuerza. En recuperación, sobre todo, lo notas una barbaridad. Caramba, pues tu coche es un cochecito potentito. Sí, pues en recuperaciones, hombre, ya tiene sus añitos. Ya, claro. Pero en recuperaciones lo notas y lo notas mucho. Vamos a ver, no es la panacea, no te ganas 50 caballos. Pero sí notas una mejora bastante grande del coche. Sobre todo en coches, pues ya que tienen una cierta edad, ¿no? Pues habrá que esperar a que empiece a llegar al mercado y probarlo, porque supongo que todavía no está comercializado, ¿no?
En España se comercializa únicamente a través de Internet, están con todo el papeleo para abrir la delegación en Galicia. Ya. Se va a hacer a través de aquí. Y me dijo que no dijera el nombre de momento, pero yo te digo que realmente funciona. Bueno, pues... Y mira que yo era escéptico, ¿eh? Sí, ya, por eso te lo preguntaba. Oye, venga, que nos quedan 3 minutitos, pero queremos... ¿Qué está pasando con los controles de velocidad de la DGT? Pues esta semana que los están poniendo, pero vamos, en radares en todos los sitios. Y aparte lo ponen en plan cascada. Uno detrás de otro. Es decir, o sea, tienes si no el te radar pilla el fijo, primero, te pilla el segundo. Exactamente, tú pasas por el radar fijo, dices, pues mira, ya he pasado el radar fijo. Ahora, y te pillan el siguiente. Y a 1 kilómetro tienes el radar. Y en algunos sitios los ponen hasta 3 seguidos, dependiendo de la carretera. O sea que si te salvas 2 veces, del tercero no te salvas. Ahí caes. Y aparte está previsto que en Galicia este fin de semana, al ser puente en Vigo y en Santiago, festivo en Santiago y en Vigo, que haya cerca de 1 millón de desplazamientos por carretera. Ya. Y más de 7 millones a nivel nacional. Pues a tener cuidadito, señores oyentes, que en estos casos es cuando la siniestralidad aumenta por razones estadísticas, aunque no hagamos el cafre, que ahora hablaremos de las cafradas, pero miren, al salir muchos hay más posibilidades de que haya algún que otro accidente. Venga, cafradas. Y los radares manejarse con un 8% sobre encima de la velocidad, máximo. O sea que cuando tienes que ir a 120, ¿puedes ir a 136? 132 máximo. Máximo. Bueno, máximo. Bueno, no está mal. Cafradas. Pues tenemos un positivo en Cangas por las 5 drogas detectables: cocaína, heroína, cannabis, anfetamina y éxtasis. Y aparte, alcohol. Y babó. Oye, ¿y cómo iba conduciendo? Pues iba conduciendo, lo pillaron y ya no volvió a conducir. O sea, llevaba todo encima para no hacer viajes. Pero serán animales, Dios mío. Ay, señor, venga, otra más, venga. Para no hacer más viajes. Bueno, pues un vecino en Sanjenjo pillan a un conductor de un patinete eléctrico que iba bebido y que había tuneado el patinete, o sea, le había puesto hasta asiento. Y aparte de alcohol, pues se triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida, también conducía bajo los efectos de las drogas, en un patinete eléctrico. Ay, santo Dios. Luego, claro, atropellan a gente y dicen que ¿cómo es posible? El peligro no es el patinete, el peligro es quien lo lleva. Exactamente, y las normas que no está regulado todavía. Ya. Oye, y venga, tenemos tiempo para una. Pues esto ocurrió en Granada. ¿Y qué pasó? El alcalde de un pueblo de Granada, del PSOE concretamente, dio 0,65 de alcohol en sangre después de haber provocado un accidente. No hubo víctimas, no hubo heridos, pero provocó un accidente, 0,65 de alcohol. Pero el tema es que es un alcalde de un pueblo, es el que tiene que hacer cumplir las normas, el primero que las incumple. Bueno, tiene que haber de todo también entre los alcaldes, hombre. Solo falta. son, como diría el otro, son personas humanas. Totalmente. Que por cierto, nunca he sabido por qué dicen esas cosas, porque que yo sepa, personas no humanas no existen. Pero bueno, existen las jurídicas, pero es otra historia. Se nos acabó el tiempo. Y como se nos acaba el tiempo, tengo que despedir, aunque ya sabe que me encanta charlar con él, a Julio González de motorgallego.com y agradecerle naturalmente que nos haya acompañado una semanita más. Un abrazo y buen fin de, que esta vez es largo. A ver si acompaña el tiempo, Julio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.